están? Esta es otra entrega de Séptima Noche por Celta Televisión, con la dirección de Andrés Berniano, las cámaras de Ariel Wolfram, Rodrigo Tomás en la operación técnica y en este hermoso lugar que tiene Tres Arroyos, que es Confitería La Perla, con la gentileza de Gabriel Sandoval. Y siempre recordando presencias, personas que han pasado por la vida y han hecho cosas positivas y que todavía aún siguen con sus proyectos y sus actividades. En este caso, un múltiple, el doctor Eduardo Giordano, que es médico, es veterinario y también bioquímico. Bacteriólogo, no bacteriólogo. Bacteriólogo. Tres profesiones. Sí, y martillero público a veces no lo pongo así. Son 4 entonces. Sí, no, pero bueno, bacteriólogo también. Dale, no firme. Estamos saliendo al aire, sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿cómo fue digamos, el orden de ¿La secuencia? Sí. No, cuando uno termina el colegio secundario generalmente está un poco desorientado. Y yo siempre tuve la idea de mi vocación de ser médico, pero nunca tuve el coraje, a esa edad es muy difícil de asumir una responsabilidad de ese tipo, y elegí veterinaria, que es muy similar en otro ramo que son los animales. Y bueno, me recibí muy joven, a los 22 años ya era médico veterinario. Hicimos la carrera en tiempo y forma, en tiempo de la dictadura militar, época muy difícil, y nosotros íbamos a estudiar, así que lo primero que queríamos era terminar la historia universitaria. Después seguí estudiando 2 años más de bacteriólogo, que es un posgrado, y bueno, y terminé eso, y me fui al interior, me fui a Tandil a trabajar en un laboratorio como estos grandes de acá, y yo seguía sintiendo la vocación de ser médico, así que tuve que dejar ese trabajo después de 1 año y medio. Hablé con quien era mi jefe en ese entonces y me miraba medio raro, como diciendo, este no está bien. Y bueno, me fui a La Plata, trabajé, me pagué la carrera trabajando porque ya mis padres me habían mantenido en las otras carreras, ya hubiese sido un abuso. Así que bueno, y me recibí a los 32 años de médico y me fui a hacer la residencia. Me di cuenta que no era suficiente, así que tuve que volver a Mar del Plata, estuve 3 años más y bueno, y volví a Tres Arroyos hace 25 años como pediatra. Bueno, y conforme con las decisiones, estas decisiones intermedias de prolongar los estudios, Sí, yo trato siempre de dar charlas a los chicos adolescentes. Uno ve mucha gente adolescente en el consultorio, incluso me han invitado a algunos colegios y he dado mi experiencia para tratar de orientarlos un poco, que no me pase lo que me pasó a mí. Que yo por suerte las terminé las carreras, pero también es un desperdicio para la formación que da a los estudiantes del país, porque los títulos hay que ejercerlos, de alguna manera trabajarlos. Mucho esfuerzo de los padres y de quien estudia. Pero bueno, entonces trato de orientarlos y diciéndoles un montón de cosas que a ellos los motiven un poco a elegir bien. Por ejemplo, lo básico es decir, qué es lo que querés hacer y si vos podés vivir en tu ciudad con lo que vos querés hacer. Distinto estudiar, qué sé yo, ingeniero civil a decir ingeniero, no sé, en alguna especialidad no afín o astronauta. Sí. Vos sabés que lo que estudies tiene que ser para desarrollar en tu ciudad. Si querés tener la calidad de vida de tus padres y vivir en este medio. Y bueno, esa es la primera premisa. Después, bueno, charlamos muchas cosas. Eduardo, ¿descendencia italiana por los 2 lados? No, italiana por mi papá y española en un gran porcentaje por el lado de mi mamá. Tengo 3 abuelos españoles y 1 italiano. Bien. Contame de tus padres. No, mis padres eran gente de trabajo, mi papá era un empleado bancario, mi mamá ama de casa, como era en esa época, y crecimos en un hogar de clase media, bien, como un adolescente normal, sin ninguna limitación, normales, cosas propias de la edad. Claro, correcto. ¿Y la infancia cómo fue? La infancia fue muy linda, yo tengo un excelente recuerdo de mi infancia y siempre yo digo que extender la niñez en los chicos es la etapa más feliz de la vida, donde no hay mayor responsabilidades, donde las cosas... Éramos gente normal, la gente que disfrutaba de la vida, de la compañía, de los amigos, de los juegos. Fue en Alsina y Ascuénaga, en mi barrio, es decir, donde siempre me moví. ¿Hasta donde viviste hace poco? Sí, pero siempre dimos la vuelta. Yo viví en Alsina al 200, después me fui a Alsina al 400. Siempre estuve en ese barrio. Bien. ¿La escuela? Y la escuela la hice en el colegio, la escuela número 1 y después el Colegio Nacional. Bien.
bueno, después la etapa universitaria. Después la etapa universitaria, todo en La Plata. ¿El veterinario ejerció en algún momento? Sí, en La Plata con otros 2 amigos pusimos una pequeña veterinaria y mientras yo estudiaba, que no funcionó mucho, era de barrio, era muy chiquita y no teníamos tampoco mucha experiencia, y después en Buenos Aires trabajé en un lugar que era una casa de venta de animales, que está en la calle Pichincha, y bueno, hice también algo de experiencia, mientras me pagaba los estudios de bacteriología, trabajaba un poco en esa veterinaria, hasta que después terminé. Y después, bueno, de bacteriólogo sí, ya me fui a Tandil, estuve en un laboratorio. ¿Hay de alguna forma una coincidencia entre las 2 profesiones? Sí. Porque el animalito no le puede contar al veterinario lo que pasa, no. Qué síntomas tiene, y el bebé tampoco. Tampoco. Entonces tiene que ver mucho la intuición. Sí, la experiencia. O La sea, experiencia, a ver. yo creo que las 2 profesiones tienen muchísimo en común porque el bebé y un cachorrito de perrito son muy similares y uno tiene que apelar al conocimiento. Lo que pasa es que en veterinaria, en la época que yo me recibí, ya estamos hablando de la década del 80, de principio de los 80, ¿sí? No había demasiados elementos de laboratorio, de ecografía, de radiología, entonces era mucho más difícil hacer medicina. No era la calidad de medicina que yo quería hacer, porque me acuerdo una vez que fuimos en una práctica a operar un animal en un establecimiento rural que era para practicar, y estábamos en el suelo, con el animal ensangrentado, con la tierra, trabajando, tal vez no en las mejores condiciones, pero ese es el trabajo sacrificado también del veterinario, que no se lo reconoce a veces en su total dimensión. Nosotros en medicina tenemos todo mucho más ordenado y con los métodos diagnósticos que hay en la actualidad se están aplicando también en veterinario, o sea que ya la ecografía, el laboratorio son cosas comunes, pero en la época mía no se había inventado la ecografía. Correcto. Cuando yo empecé. Sí, sí. Ahora, el bebé no da ningún tipo de orientación a través de la palabra. No, pero nosotros nos damos cuenta. Claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo se revela ese misterio? Es muy sutil. Por ejemplo, te hablo de un caso de hace unos 10 días, no vamos a mencionar los nombres, pero claro. Un bebé que la mamá comenta que viene y llora. Yo no lo conozco, el bebé viene justo a una guardia y el bebé llora. Entonces uno, bueno, tiene que pensar en 2 o 3 cosas que son las más comunes del llanto del bebé. Por supuesto, los más groseros, que tenga hambre, que tenga fiebre, que tenga una otitis, son bastante frecuentes en los chicos chiquititos. Bueno, descartadas esas eventualidades, puede ser algo momentáneo del bebé, no necesariamente una patología. Pero bueno, yo le di los signos de alarma a la mamá, lo mediqué como una supuesta otitis porque había algunas cosas que me orientaban. Se le ponen también algunos analgésicos para que el bebé, si eventualmente tiene llanto, deja de llorar y el bebé volvió. Y el palpado también tiene que ver con... Sí, por eso. El descubrimiento del síntoma. Todo. Eso se llama semiología, que son todo lo que uno hace como el médico de hace 50 años. Que es la palpación, la percusión, la ocultación. Es lo básico que a nosotros nos enseñan para pararnos frente a un bebé. Después uno pide todo método complementario. Claro. Pero bueno, en este caso el bebé está bien vaginado. Por suerte se pudo determinar el diagnóstico. Eso se hace por ecografía. Cuando la mamá volvió a las 2 horas o 3, que el bebé no se calmaba, el bebé seguía llorando, bueno, indudablemente ahí nosotros pensamos que puede estar invaginado, una de las patologías, de las tantas que puede haber. La invaginación es cuando se mete, como si fuese un dedo de guante, un dedo dentro del otro. Entonces el intestino pega un círculo así, se mete un pedazo de intestino dentro del otro, se comprime. Si eso no se detecta a tiempo, corre riesgo la vida del paciente o eventualmente hay que reseccionar ese trozo de intestino y le queda un síndrome de intestino corto, se llama, donde el chico a veces tiene que ser alimentado por vía parenteral. Correcto. Conocemos esos casos parenterales por vía venosa, porque la boca ya no le sirve hasta después de un tiempo que empieza a incorporar alimentos. Y no también esa sensación de hacer, por decir un término muy gráfico, el aguante a los padres que están, por supuesto, desesperados ante lo que más quieren en la vida, que es su hijo, y están ahí esperando a ver qué es lo que pasa. La presión o imaginando cosas mucho más importantes tal vez de la que realmente sucede. Es que es todo una frontera donde realmente la opinión de los padres tiene muchísimo que ver porque son ellos los que conocen el bebé, son ellos los que están todo el día. Y cuando notan un cambio bastante drástico, uno ya es lo primero que toma como orientación para empezar con el diagnóstico. Hay veces que hay papás que son más aprensivos, más de consultar, y bueno, pero uno tiene que ir sacando del interrogatorio que nosotros decimos, de esa anamnesis, que es todo lo que nos cuentan antes. Nosotros primero ellos hablan
y te cuentan un montón de cosas que a juzgar de ellos son las más importantes. Nosotros de eso seleccionamos qué es lo que nos interesa preguntar, profundizamos en eso y ahí empezamos a armar nuestro diagnóstico cuando un bebé llora nada más. A veces tiene fiebre y bueno, nos orientamos para un lado, a veces no tiene nada, nos orientamos para el otro. Es el arte de la medicina. Correcto. Es un talento que tiene cada uno, unos mejores, otros peores, sumada a la experiencia. Cuando más años tenés, más experiencia. Hoy algunos bebés son, no sé si señores, pero ya jóvenes crecidos, ¿no? Y sí, en estos 25 años, sí, algunos ya empiezan a venir con sus hijos. Sí. Muchas veces los encuentro en la calle, chicos adolescentes ya, veinteañeros, que yo ya no los conozco, porque un bebé tiene una carita y termina con la adolescencia con barba, claro, empiezan a perder pelo, claro, ya son otro tipo de personas. Pero bueno, es la gratificación que tiene lo que uno hace. Yo puedo decir que amo lo que hago y realmente disfruto de mi trabajo, porque es lo que me gusta. La farmacología de aquellos tiempos, la de hace 25 años atrás, con esta, ¿tiene diferencias tan importantes? La aspirina sigue siendo la aspirina. No, mirá, parece como que hubiese habido un boom de medicamentos en toda la historia de la farmacología. Por supuesto que existen medicamentos nuevos, especialmente para los adultos, pero en el caso de los chicos, muchas cosas se han dejado incluso de usar. O sea, nosotros, como dice un viejo proverbio, que un médico joven cura un paciente con 20 medicamentos y un médico viejo cura 20 enfermedades con un medicamento. Entonces se va acotando y ahí también, a mí me gustan mucho las frases de medicina. Sí. Dice, lo que hoy es una verdad en medicina, mañana puede ser puesto en duda y pasado es un delito. Entonces, los medicamentos se han renovado, pero por ejemplo en el campo de los antibióticos no ha habido una revolución desde los últimos 20 años que yo estoy ejerciendo, 25. Es prácticamente el mismo esquema de antibióticos, qué sé yo, tenés una infección urinaria, te van a dar cefalexina, te van a dar, Bactrim, pero son 3 o 4 medicamentos de base y seguimos con lo mismo. Hay, por supuesto, renovación, hay modernización, pero lo grueso de la medicina sigue siendo más o menos así. Aquella vieja y legendaria frase de que lo mejor para el bebé es el pecho, la teta de su madre, ¿sigue teniendo vigencia? Bueno, ¿se ha puesto en duda? Esa frase que yo te dije, yo crecí en la época que los bebés tenían que ser alimentados con mamadera. No sé en el caso tuyo, pero el pecho no era considerado, era considerada mamadera en la generación de los años 60. Sí. Bueno, eso es lo que después se revirtió totalmente. El pecho para nosotros es oro en polvo, pero no hay que ser más papita que el papa. Hay mamás que tienen capacidad para amamantar a su bebé, otras que tienen más dificultades y a veces requieren algún apoyo. La mayoría puede amamantar a su bebé perfectamente porque la naturaleza nos hizo así, para que nosotros perpetuemos la especie a través del pecho. No viene con una mamadera el bebé debajo del brazo. Sí. Pero, bueno, alguna mamá puede tener alguna dificultad, como todo ser humano. Y todas estas leches que han ido saliendo con las latas que se van renovando, ¿hasta qué punto no es comercio puro de eso y es realmente positivo? Lo que pasa es que nosotros decimos que la leche de vaca es para el ternero. La leche maternizada es trucha, hablando en criollo. Sí. Es una leche que por más que la quieran llevar a lo que es la leche humana, no lo pueden hacer, porque la leche va cambiando de acuerdo a la vida del bebé. No es lo mismo la leche de una mamá de 1 mes que la mamá de 6 meses. Y la leche que nosotros usamos son generalmente estandarizadas a una fórmula similar a la materna, pero no deja de ser una mala copia. No obstante, nosotros recurrimos a la leche cuando vemos que el bebé no aumenta. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, un bebé aumenta entre 20 y 40 gramos por día el primer mes. Debería aumentar después de los 10 días, empieza a aumentar así. Si el bebé aumenta 10 gramos, aumenta 5 o no aumenta, indudablemente no se está alimentando bien. Y ahí es donde recurrimos un poquitito a esta fórmula hasta que el bebé esté en condiciones de comer y bueno, y ahí empezamos a ayudarlo un poco. Bien, me voy a la medicina para volver dentro de un rato. Sí, señor. Pero llego al hombre activo que está...